Todos necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar. Hola, muy buenas para todos. ¿Cómo están ustedes? Esto es Dimensión de Vida. El programa de la Iglesia Dimensión de Vida que se encuentra en la calle 846, número 2263 de la ciudad de San Francisco Solano. Un tiempo de buena música y especialmente un mensaje de esperanza. Así es, y queremos compartirlo con vos, queremos conocerte, queremos saber de vos y orar y pedir a Dios por tu necesidad. Comunícate al 42710954. Personas que están capacitadas para poder escuchar tu petición van a estar aconsejándote y orando por vos. Así que ya empezamos este programa, como siempre te decimos, lanzamos un tema para poder compartirlo, para poder pensar juntos y para poder buscar la ayuda en la Biblia. Y el tema de hoy es... las decisiones familiares. Creemos que es un tema muy importante porque justamente, la vida del hogar se compone de un sinfín de decisiones, una diversidad de decisiones y que de una u otra manera, Nuria, van construyendo o van destruyendo el hogar. Así que es muy importante, vivimos, como decía el pastor, vivimos tomando decisiones, pero qué importante poder encontrar una orientación sabia que es la Biblia, ¿sí? Y hoy en base a la palabra de Dios vamos a estar buscando esta orientación para tomar decisiones correctas en nuestro hogar. Y además el programa de hoy está dedicado para todas las edades. Así es. Sí, porque vamos a tener una parte especial para pequeños, vamos a también conversar con los adultos, con los grandes, de cómo poder trabajar este tema en casa, porque los niños también son parte de la familia y deben estar involucrados en las decisiones que se toman. Bueno, y en este contexto temático vamos a estar viendo, justamente cuáles son las referencias que tenemos que tener para tomar justamente decisiones, especialmente de carácter familiar, y también cuáles son las decisiones que son prioritarias. Creemos que hay decisiones prioritarias que son las que marcan justamente el camino de una familia. Y ya te decía anteriormente, queremos conocerte, así que también te invitamos a nuestras reuniones especiales los días domingos a las 18 horas, ¿sí? Un momento donde vamos a poder abrazarte de parte de Dios. No te podés perder domingos 18 horas en la dirección que está en pantalla. Y, como siempre decimos, el teléfono para tener un ida y vuelta con vos. 4271-0954. 4271-0954. Nuria, esto lo están dando y continúa de esta manera. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla. Tu gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día. Mi corazón confiado está porque yo te conozco. Y en medio de la tempestad nunca estoy sola. Y puedo
gracia es suficiente en mí si el mundo tiembla. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana. Cada día despierto y tu misericordia está conmigo. Puedo descansar, tú eres el mismo. Cada día me enseñas a confiar en ti con tu palabra. Mi fe se aumenta más cada mañana, cada día. Cada día. Estamos comenzando el programa de hoy, ya te habíamos adelantado que vamos a hablar de las decisiones familiares y también te habíamos adelantado que te puedes comunicar con nosotros para pedir oración al 42710954. Alguien que está allí para atenderte, está capacitado para darte un consejo de parte de Dios. No dejes de llamar 42710954. Bueno, y hablando de las decisiones familiares, creo que justamente es un tema muy importante porque, como habíamos dicho en la apertura del programa, es lo que va a determinar una familia, ¿no? Y creo que uno de los grandes conflictos que se originan en el seno de las familias es que cada uno toma distintas decisiones. Exactamente, cada uno quiere hacer la suya, ¿no es cierto? Y el problema está cuando las decisiones empiezan a afectar al resto o empiezan a confrontarse. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿cómo poder tomar decisiones que sean de sentido común, que sean para todos? Y que edifiquen la familia. Y que edifiquen la familia. Bueno, por eso justamente, por eso es necesario justamente establecer el principio, un principio verdadero, un principio que no cambia. Y el apóstol San Pablo va a hablar a los Efesios en el capítulo 3, justamente va a decir en versículo 15, párrafo 15, dice que toda referencia, quizás lo puedes buscar, ¿sí? Toda referencia de la familia tiene que venir de parte de Dios. Porque en definitiva Dios fue el que nos creó a todos. Entonces, si Dios nos creó a todos, entonces el criterio es este. Dios tiene un propósito para cada uno y si nos coloca como familia, tiene que haber un propósito para la familia. Dios es sabio. Entonces, Dios no puede colocar intereses que estén confrontados si tiene que haber un objetivo común. Entonces, la voluntad de Dios prima, es fundamental en una familia. Así que bueno, vamos a leernos justamente lo que dice allí el capítulo 3 del apóstol Pablo a los Efesios. Efesios 3:15, Sí. 14 y 15. Pablo estaba orando y dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, ahí el apóstol San Pablo está estableciendo esto, que es muy importante, ¿no? De que toda familia, dice que toma nombre, tomar nombre significa toma propósito, ¿sí? Toma decisiones, ¿sí? En base a Dios. Dios es la referencia, ¿sí? En la cual podemos todos justamente identificarnos, exactamente, referirnos. Cuando no lo hacemos así, cuando no hay una referencia rectora que armonice a todos y que sea considerada y reconocida como referencia absoluta, es decir, la voluntad absoluta de Dios,
¿sí? Cuando esto no es así, va a haber conflictos en la familia y va a haber conflictos en cualquier grupo humano, ¿no? Claro, En cualquier justamente grupo humano. hace poco estábamos hablando en uno de los programas de que del Padre Nuestro, y hablamos del gobierno de Dios, de que en el Padre Nuestro decimos venga tu reino a nuestra vida, entonces estamos pidiendo el dominio, la identidad de Dios sobre nuestra familia también de esa manera. Exactamente. Ahora, para que esto sea posible, hay que aceptar esa voluntad de Dios y hay que menguar en la voluntad nuestra, porque ahora tenemos que entender de que el ser humano es pecador, todos somos pecadores. Los seres humanos establecemos sociedades, desde la familia hasta en cualquier grupo humano, que están viciadas por nuestra propia naturaleza humana, por nuestros propios egoísmos, están motivadas justamente por nuestras propias ambiciones. Y nuestra manera de ver la vida, nuestra cosmovisión, nuestras pasiones, ¿sí? Y todo eso está viciado por el pecado. La Biblia lo dice muy clarito. En Romanos capítulo 3, versículo 23, ahí San Pablo va a decir algo muy interesante que lo podríamos leer, que habla justamente de que todos estamos afectados por el pecado. Y esto justamente en el seno de la familia se pone de manifiesto en las cosas cotidianas. Lo podemos leer, ¿no? Dice así Romanos 3, versículo 23. Como siempre te digo, busca tu Biblia para la hora del programa, así compartís con nosotros claro, los versículos, los pasajes y las frases que leemos de la Biblia. Dice así: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está. Todos los seres humanos, toda la raza, todo el género humano, ¿sí? Ha pecado, ¿sí? Y como personas y como individuos atraemos esto y después se manifiestan en los pecados que cometemos, que hacemos, ¿sí? Entonces todo esto genera los conflictos diarios y cotidianos y los desencuentros. Repercute en la familia. Claro, por eso cuando venimos a Cristo, el Señor Jesucristo dijo: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Dice, tome su cruz y sígame. Ahora, tenemos que aclarar bien qué significa esto. Negarse a sí mismo significa justamente negarnos justamente a esa realidad pecadora que tenemos nosotros, ese egoísmo, ese egocentrismo, ese deseo de que se haga nuestra voluntad, de dominar a los demás, ¿no? Y tomar la cruz significa tomar la realidad de Dios, ¿sí? Lo que Dios tiene para nosotros. Ahora, quizás la cruz parece que es algo doloroso para nuestros caprichos. A veces cerrar la boca, dar la razón, es doloroso, ¿sí? Pero hace a la armonía del hogar y tiene que ver justamente con la mayor manifestación de un ser humano, que es el amor, ¿sí? En pro del beneficio del conjunto, de la familia. Entonces el amor se manifiesta de esa manera. Por eso el amor siempre es sacrificial. Siempre es sacrificial. Tiene justamente ese distintivo, ¿no? Porque dice que no busca lo suyo. No busca lo suyo propio. Claro, no busca lo suyo. Entonces, el amor tiene esto. Entonces, el negarse a sí mismo por el bien del otro. Entonces, en las decisiones, esto es fundamental. Entonces, tomar la cruz significa eso, asumir la responsabilidad de la realidad de que la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Ahora bien, la palabra de Dios también dice de que la palabra de la cruz dice que para los que se pierden, para los que no son cristianos o los que no quieren justamente la voluntad de Dios, los que rechazan la voluntad de Dios, los que tienen esa rebeldía partiendo desde el eje, desde ese centro, de ese eje que es el yo, claro, del egoísmo, dice que la palabra de Dios, dice el apóstol San Pablo en la epístola de 1 Corintios, la primera carta a la iglesia de los Corintios, le dice, justamente, es locura. A la gente le puede parecer locura justamente menguar al yo. Le puede parecer locura, pero no hay manera de poder construir justamente un diálogo, poder construir, edificar algo en amor, en el conjunto, en lo colectivo, en la comunidad, en la familia, si justamente no se... Claro, hay que menguar, porque es imposible, si no, es imposible. Y eso va en cualquier experiencia humana, y se requiere en toda experiencia humana. Así que bueno, Nuria, creo que en el próximo bloque vamos a charlar de cosas muy interesantes respecto de esto. Así es, y vamos a ver consejos prácticos, porque hasta ahora vos dirás, qué difícil lo que está diciendo el pastor, ¿cómo hago para callarme? ¿Cómo hago para negarme a mí mismo en la situación que estoy viviendo? Bueno, vamos a darte consejos prácticos que están en la Biblia y además podés llamar para pedir ayuda espiritual al 4271-0954. Quizás lo que esté faltando para que puedas negarte a vos mismo es tomarte de la mano de Dios. Así que llama ahora al 4271-0954. En un minutito, 2 como máximo, estamos de nuevo con vos.
cosecha, poder disfrutar. Extiendo mis manos para dar, abro mi corazón para recibir. La tierra está fértil para sembrar y una buena cosecha poder disfrutar. Por eso dame tu bendición, que la lluvia caiga, porque sé que si te doy me das, me das, me das. Por eso dame tu bendición, que la lluvia caiga, porque sé que si te doy me das, me das, me das amor, todo de ti. Extiendo mis manos para dar, abro mi corazón para recibir. La tierra está fértil para sembrar y una buena cosecha poder disfrutar. Por eso dame tu bendición, que la lluvia caiga, porque sé que si te doy me das, me das, me das. Por eso dame tu bendición, que la lluvia caiga, porque sé que si te doy me das, me das, me das amor. Continuamos en Dimensión de Vida. Hoy estamos hablando sobre las decisiones familiares, ¿sí? Y seguramente, pastor, usted, no sé si coincidirá conmigo, que a veces cuesta, por una cuestión generacional, que las decisiones sean entendidas por todos los familiares de la casa, ¿sí? Toma una decisión el padre, el adolescente no la entiende, no la comparte y se genera un conflicto. Lo mismo pasa quizás entre el esposo y la esposa, por una cuestión quizás sexista, podría decirse, que está instalado en nuestra sociedad. Claro, volvemos al tema de antes, ¿no? La diversidad de decisiones que hay, y claro, pero esto ha sido desde siempre, obviamente, ¿no? La diferencia de cada ciclo vital de la vida, de las decisiones que quieren tomar los niños, las decisiones que toma un preadolescente, que comienza un conflicto allí por se manifiesta su identidad, sus gustos, sus deseos. Especialmente se va buscando ese camino de emancipación del chico, de sus propios espacios y de su propia persona. Se va a dar en el preadolescente de una manera muy fuerte, y en el adolescente ya la rebeldía innata y el enfrentamiento o la confrontación. ¿Sí? En el joven ya ejerciendo esa independencia con sus propios horarios y su propia forma de vivir, que ahí sí ya va a afectar inclusive, o puede afectar ya al resto de la familia. Entonces estos conflictos han sido desde siempre. Ahora, lo que cambia es nuestra sociedad en cómo considera estos conflictos, ¿no? Cómo considera. Por ejemplo, en estos tiempos se considera la necesidad del diálogo, cosa que en tiempos antiguos de nuestros abuelos o de nuestros padres era el sistema... El padre era un sistema patriarcal, el padre decía todo. Verticalista. Entonces, no es que el chico no lo vivía, el chico se callaba, si lo sufría por dentro, bueno, de alguna manera esa rebeldía siempre estaba innata en toda generación. Lo que ocurría que había lo que se llama en sociedad el respeto, es decir, había otros
otras normas de respeto, ¿sí? Aunque se consideraba o se evaluaba el respeto. Entonces no se le contestaba al mayor, al adulto, ¿sí? Y después también los aspectos culturales, ¿no? Tiene mucho que ver en esto, depende también en qué lugar. A veces todavía en lugares donde la gente tiene una vida más pueblerina que en la ciudad, ¿no? Esto todavía se vive de manera distinta. Pero de todas formas, de todas maneras, ¿sí? Todo parte en reconocer al otro. Por supuesto que es muy difícil donde se reconoce al otro y hay que escucharlo, ¿sí? Y conceder, es muy difícil. En una sociedad más, como vos mencionabas, más patriarcal, en un ejercicio más verticalista, ¿sí? En donde el sistema es más de patriarcado, obviamente para el que manda es más fácil, para el que manda, digamos, el que es reconocido como autoridad. ¿Sí? Y para el otro, bueno, es como... ver relegado a su decisión, su capacidad de pensar también, su capacidad de aportar para la familia. Exactamente. Entonces, todo lo que significa un diálogo es un desafío de las dos partes, un desafío de comprensión, ¿no? Entonces, y hay veces que justamente la inexperiencia también de los menores, ¿sí? Se encuentra confrontada con la experiencia de los mayores, porque el mayor dice, yo la viví esa parte de la vida, yo sé lo que te estoy diciendo. Bueno, empiezan esos conflictos, ¿no? Entre el consejo por amor, por cuidarlo, y la incomprensión del menor en no entenderlo, no comprenderlo, ¿no? Yo comprendo también que el tema de poder dialogar, en este caso, por ejemplo, hablábamos el ejemplo de los adultos con los adolescentes, no debe ser un libertinaje, no debe ser un se permite todo con tal de beneficiar al diálogo. Porque también así las decisiones no son bien tomadas. Estamos hablando de poder tomar decisiones correctas. Claro. Y lo mismo sucede también en lo que habías mencionado respecto al tema de los géneros, ¿no? Hombre-mujer. Esto pasa lo mismo, por supuesto que había en estas últimas décadas ha habido toda una revolución, ¿sí? En cuanto al lugar de la mujer, ¿sí? Y en este aspecto también quizás los conflictos parecieran ser que se multiplican más porque la mujer encuentra como natural, y que es natural, por supuesto, que participe y sea protagonista al igual que el marido. Ahora, yo creo que todo parte desde el punto de vista también del respeto en todos los casos y del amor. En este sentido, la palabra de Dios nos da principios, ¿sí? Principios de consideración. Primero a Dios, ¿sí? La voluntad de Dios y el amor hacia los demás. Por eso es tan importante entender que necesitamos de Dios. Vamos ahora a un pequeño corte. Mientras tanto, te damos tiempo para que llames al 4271-0954. ¿Qué vas a hacer cuando tu angustia llega hasta tus lágrimas? Cuando todo se acaba o todo lo pierdes en un segundo. Dime qué vas a hacer cuando buscas ayuda y no la encuentras. Ven a los brazos del Señor y descansa.
2710954 es el número del teléfono al que estamos esperando que te comuniques. Queremos pedir a Dios por tu necesidad, ¿sí? Y recordá también que los domingos a las 18 horas nos encontrás en calle 846, número 2263, en la ciudad de San Francisco Solano. Hoy estamos hablando de tomar decisiones en familia, ¿sí? Y estuvimos viendo qué cosas nos generan conflicto con respecto a las decisiones. Hablamos de los conflictos generacionales, de los conflictos entre la pareja, ¿sí? Y ahora vamos a seguir desarrollando este tema y ver cómo de la mano de Dios podemos solucionar todo esto. Sí, porque en primer lugar hablábamos de que es necesario justamente esa dirección patrón, si se quiere, ese patrón de decisiones, que significa tener en cuenta a Dios en primer lugar. Vos te recordás que, por ejemplo, Mateo capítulo 33, ¿sí? Va a decir algo muy interesante, 6.33, perdón, Mateo 6.33, que sí, va a decir, busca primero el reino de Dios. Claro, busca primero el reino de Dios. O sea que nos está hablando que primero lo que mencionabas hace un rato vos, el tema de que el gobierno de Dios, ¿no? Que justamente tiene que ver con el Padre Nuestro. Dice, venga tu reino, venga tu gobierno, que Él tiene que gobernar en la vida del individuo, en la persona, y también en la familia, o en el grupo familiar, o en el grupo social en que uno se maneja, ¿no? Dios tiene que gobernar, es decir, tiene que haber una voluntad soberana que rige a todas las demás voluntades. Entonces, por eso dice, mas busquen primero el reino de Dios. ¿Lo leemos? Sí, léelo. Mateo capítulo 6, versos 33. Mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les van a ser añadidas. Ahí está. Hay que buscar el reino de Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque justamente los pensamientos de cada uno, los pensamientos particulares, decíamos, personales, están confrontados porque son particulares, porque son personales, y eso es lo que genera el conflicto en todo el seno social, en todo el seno familiar. Eso, pero en toda dimensión humana, lo estamos hablando. Por ejemplo, fíjate lo que dice Isaías en el capítulo 55, versículo 8, respecto a los pensamientos humanos, ¿sí? Y a la voluntad de Dios. Dice la Biblia, mis pensamientos, dice Dios está hablando, mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, dice Dios. Así es. Y si vos lees lo que sigue, va a decir que son tan altos, dice, pero y tan distantes que con comparación extraordinaria. Léelo. Dice, lo vuelvo a repetir, mis caminos, dice Dios, no son, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos, dice Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos, dice Dios. Es decir, que comparativamente hablando, nada que ver el pensamiento humano con el pensamiento de Dios. Tanto en el contenido como en la manera, ¿sí? Así que, por eso es que necesitamos el gobierno de Dios, Necesitamos justamente de que Dios gobierne nuestras vidas. Y hay otro pasaje en la Biblia que se encuentra en el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1. Ahí va a estar hablando justamente de qué manera nos tenemos que conducir para poder alcanzar los propósitos de la vida y tomar las decisiones. Bien, la segunda parte del versículo 1 y el versículo 2 dice así. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos o fijando nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Tres cosas hay allí. Lo primero es que justamente la vida es una carrera, o sea, una competencia. Y vivimos compitiendo con nosotros mismos y con los demás y con el sistema con que vivimos. Es una carrera que no nos podemos sustraer. Una vez que estás en la vida, ya estás corriendo esta carrera. El tema es cómo la corremos. Y dice que hay que correrla con paciencia. Con paciencia, pero con los ojos puestos en Jesús. Es decir, colocando los ojos en Jesús, esa carrera a la que estamos llamados, ese propósito que tenemos en la vida, se va a alcanzar. Puestos los ojos en Jesús. Y lo tercero es que se coloca a Jesús mismo como ejemplo. Dice que Él, estando en la tierra, vivió esa carrera de perfección, de virtud, esa carrera de santidad, de justicia, dice que a través del sacrificio. Dice, ¿por qué? Claro, tuvo que sufrir el oprobio, tuvo que sufrir el precio, tuvo que pagar ese precio de cruz, ese precio de muerte.
que inclusive en el último momento antes de ir a la cruz, él allí en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, él tiene una oración, cae de su frente un sudor como de gotas de sangre, un dolor intenso. Fueron los momentos previos de la cruz. Antes que lo arrestaran. Exactamente, Claro. antes de la cruz. Y él allí, como tenía voluntad también propia, entonces luchó con su propia voluntad, ¿no es cierto? Y la voluntad de Dios que se correspondía con el plan que Dios tenía de que muriera en la cruz por nuestros pecados. No porque él fuera pecador, sino por nuestros pecados. ¿Sí? Y él allí justamente tuvo una lucha intensa y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si es posible que yo no tenga que sufrir todo esto, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y allí Jesús decidió ir a la cruz, definitivamente, y rindió ese examen de obediencia, ¿sí? En bien de la obediencia al Padre, lo que se había decidido en los cielos. Dios nos amó tanto que había decidido salvarnos, pese a que somos pecadores, enviando a su Hijo Jesucristo. Pero también Él asume tener que sufrir y recibir nuestro castigo. Entonces muchas veces en la vida vamos a tener que nosotros también asumir cosas, asumir el precio que cuesta algo, ¿sí? Por ese bien común, ¿sí? Por ese bien común, por esa búsqueda de la excelencia, por hacer lo que corresponde hacer, ¿sí? De acuerdo a la voluntad de Dios. Así que bueno, Nuria, te propongo en el próximo bloque podamos ver justamente la vida de un hombre, mencionándola simplemente, Josué, ¿sí? Cómo él en medio de una sociedad competitiva, en medio de presiones y en medio de interpretaciones de diferentes formas de vida, él decide con su familia, antes de partir de este mundo, que él va a hacer la voluntad de Dios. Qué interesante Josué, un hombre que puso la mirada en Dios, ¿sí? Como decía este pasaje, si vos mirás tus pies te vas a tropezar, si mirás para atrás el pasado te vas a llevar algo por delante, ¿sí? Entonces no hay que mirarnos a nosotros mismos, buscar nuestra voluntad, ni mirar el pasado, buscar siempre la voluntad de Dios y mirarlo a Él. Y qué interesante que esto también lo puedas enseñar a tus hijos, aunque sean chiquititos. Y ahora, a continuación, que ya te lo habíamos adelantado en la presentación del programa, vamos a tener un momento especial, muy tierno, para niños, para padres, para toda la familia. Porque si construimos nuestra casa mirando a Dios, si construimos nuestra casa sobre Jesús, nuestra vida va a ir muy bien. Y si no, mira lo que dice el video. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Con ella yo aprendo a amar y a vivir, a orar y a actuar y también a respetar, a cantar, a meditar y también a caminar. La Biblia es la enseñanza de Dios para mí. Un hombre quiso edificar en una playa junto al mar. Piedras acarrió, muros construyó y en la blanda playa su casita levantó. Llegó la lluvia y el temporal, vinieron grandes olas del mar. El agua salió, la playa inundó, se llevó la casa y aquel hombre fracasó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Un hombre sabio fue a construir sobre una roca que había allí y le dijo a Dios: yo soy tu albañil y tú
arquitecto que me debe dirigir. Vino la lluvia y el vendaval, vino el torrente con su caudal. Por más que empujó con mucho furor, la roca de Cristo los embates soportó. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura, en Él sin miedo podremos vivir. Si construimos nuestra vida sin Dios, nuestra casita se va a destruir. Jesús es roca firme y segura. Todas estas historias están basadas en el libro de la Biblia. Otra vez. Qué video más tierno, pastor. Qué video más tierno, ¿sí? Muy ilustrativo de lo que es nuestra vida con Dios y de lo que podría ser si no está Dios en nuestra familia. Así es. Pero no es un argumento, digamos, solamente tierno, sino que es una verdad revelada en una parábola de Jesucristo. En un ejemplo de Jesús. Claro, ahí se pone el ejemplo de cómo construir la vida, cómo todo ser humano puede construir de una manera o de otra, ¿sí? Y bueno, lo podemos leer, ¿sí? Para que podamos remitirnos a la palabra de Dios. Dice así la Biblia. Jesús está hablando y dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién se parece. Es parecido a ese hombre que quiso edificar una casa. Cavó hondo y ahondó aún más y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río subió y dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada o cimentada sobre la roca. Mas el que oyó lo que yo les dije y no hizo lo que le dije, es parecido a aquel hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamentos, sin cimientos. Contra esa casa el río dio con mucho ímpetu, y luego la casa se derrumbó, y fue grande su ruina, muy grande. Bueno, ahí tenemos justamente la lectura de esta parábola que veíamos en el video, ¿no? Hecho de una manera muy tierna. En realidad se trata de decisiones, es decir, cómo construir la vida, ¿sí? Especialmente cuando ya sabemos lo correcto, cuando ya sabemos la palabra de Dios. Por ejemplo, a la altura de este programa, yo ya sé que necesito tomar referencia en Dios si quiero realmente tomar decisiones que beneficien a la familia. Así que, qué importante es tomar estas decisiones. Justamente cuando uno ya conoce la palabra de Dios, uno ya sabe qué decisión tomar, ¿sí? Lo que corresponde. Hay un hombre, Josué, lo habíamos mencionado, sí, que está en el Antiguo Testamento, sí, y que él fue llamado por Dios para conducir al pueblo de Israel y establecerlo en la tierra prometida. Pero bueno, él vivió momentos de luchas, guerras, y también un pueblo que por momentos quería olvidarse de Dios. Quería hacer su propia voluntad. Exactamente, quería hacer su propia voluntad. Así que él ya cuando anciano, él siente que él va a partir de este mundo, entonces quiere dejar las cosas en orden en su casa. ¿Y qué hace? Él agarró y convocó justamente a todos los ancianos, a todos los jefes de la tribu de Israel, y tomó una decisión familiar asegurando la prosperidad de su familia. Lo podemos leer justamente, ¿sí? Cómo este hombre justamente
pudo dejar un legado y pudo afirmarse en una decisión que tendría gran trascendencia y prosperidad para todos los suyos, ¿no? Muy bien, entonces este hombre ya siendo grande, Josué ya siendo grande, cita aún hasta a los ancianos, a toda su familia, a todo su pueblo y le dice así: y si mal les parece servir a Dios, escojan o elijan ustedes a quién van a servir. Si a los dioses a quienes sirvieron sus padres cuando estuvieron del otro lado del Jordán, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes están viviendo ahora, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor, a Dios. Muy bien, aquí está hablando de una experiencia que él vivió antes de conocer a Dios, dice justamente antes que cruzaran el río, dice, ¿no es cierto? Antes que estuvieran establecidos de acuerdo al plan de Dios. Entonces muchas veces nosotros también, cuando conocemos la palabra de Dios, ya ahí tenemos que tomar la decisión, ¿sí? Bueno, ¿voy a vivir de acuerdo a las normas de Dios o voy a vivir a mi manera? Así que qué importante que, bueno, en esta noche vos también puedas tomar esta decisión, porque ya escuchaste la palabra de Dios. Y necesitas tomar decisiones justamente que van a gravitar en tu familia. Vivís tomando decisiones. ¿Qué te parece si a partir de ahora tomás las decisiones buscando la palabra de Dios? El Salmo 119, 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios tiene que ser para vos como ese faro que te alumbra en todas las cosas que tenés que hacer y decidir. Y bueno, para esto necesitas a Cristo en tu corazón. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Él fue enviado por Dios a morir por tus pecados y por mis pecados, para que podamos reconciliarnos con Dios, con el Padre, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. Si querés recibir a Cristo en tu corazón, yo te invito a que ahora mismo abras tu corazón a Jesús, repitiendo conmigo esta oración. Dios mío, hoy escuché tu palabra. Hoy escuché tu palabra. Y quiero tomar la más grande decisión. Recibirte en mi corazón. Como el Señor de mi vida. Como mi Salvador. Y yo me reconozco pecador. Perdóname, Señor. Y limpia mi corazón. Cámbiame. Quiero ser una persona nueva. Entra en mi corazón. Señor Jesús. Yo te recibo como el Señor de mi vida. Desde ahora y para siempre. Quiero que las decisiones sean tomadas en mi vida de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Qué hermoso que hayas podido hacer esta oración. Comunícate ahora mismo al 42710954. Queremos orar personalmente por vos, por tus necesidades. Y ahora mismo también vamos a estar guiando a las personas que están pasando por una necesidad o por alguna enfermedad para que puedan pedir a Dios y esperar en fe en su respuesta. Bueno, entonces es el momento en el cual presentá en fe tu necesidad. Extendé tu mano hacia la pantalla haciendo una expresión de fe. Y en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro que la misericordia de Dios, el poder de Dios desciende sobre tu vida, sanándote de tu enfermedad, liberándote de tu opresión y abriendo un camino nuevo para tu vida. En el nombre de Jesús yo declaro que el poder y la gracia de Dios, la misericordia de Dios desciende sobre tu vida y te hace sano y libre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Y queremos conocerte personalmente. Te esperamos los domingos a las 18 horas. Calle 846, número 2263, a la vuelta de la comisaría y de los bomberos de San Francisco Solano. Recordá, calle 846, número 2263. Y se pueden comunicar nuestros amigos que nos están viendo toda la semana al teléfono que está en pantalla y que pasó durante todo el programa. Cualquier necesidad, cualquier situación que estés viviendo, no la resuelvas solo. Resolvela de la mano de Dios. Nosotros te podemos guiar, ¿sí?, con la palabra de Dios para que puedas tener decisiones sabias y en familia. Así que comunícate al 42710954 en cualquier momento de toda la semana. Así es, Nuria. Bueno, ya nos estamos yendo. Sí, pero no hasta mucho, solamente en una semana nos volvemos a encontrar. Así es. No estamos solos, así que caminemos esta semana y siempre tomados de la mano de Jesús. Esto ha sido Dimensión de Vida. Grace, what
sense of it. I know that your love breaks my fall. The scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know, Jesus, there's no one beside you, forever the hope in my heart. Ooh, yeah. Come on, let's sing. Death, where is your sting? Your power is as dead as my sin. The cross has taught me to live, and mercy my heart now to sing. The day and its trouble shall come. I know that your strength is enough. Scandal of grace, you died in my place, so my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know, Jesus, there's no one beside you, forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know, Jesus, there's no one beside you, forever the hope in my heart, yeah, in my heart, yeah. And it's all because of you, Jesus. It's all because of you, Jesus. It's all because of your love that my soul will live. Oh, to be like you, give all I have just to know, Jesus, there's no one beside you, forever the hope in my heart. Oh, to be like you, give all I have just to know, Jesus, there's no one beside